Sara Martínez nunca pensó que su vida se convertiría en el tipo de historia que la gente le cuenta a sus hijos sobre el coraje. Creció en un pequeño pueblo de Texas. Era una chica tranquila que prefería los libros a las fiestas. La que ayudó a su madre a administrar el restaurante familiar mientras soñaba con convertirse en maestra. Su mundo era simple, predecible y seguro. Todo cambió un martes por la mañana de septiembre cuando cayeron las torres. Sara vio la cobertura de las noticias junto con el resto de Estados Unidos, con lágrimas corriendo por su rostro mientras presenciaba el horror que se desarrollaba en la ciudad de Nueva York. Pero a diferencia de la mayoría de las personas que se sentían impotentes observando desde lejos, algo se agitó profundamente dentro de Sara ese día. No podía explicarlo, pero sabía que su vida estaba a punto de tomar una dirección completamente diferente. La decisión se le ocurrió mientras servía café a los clientes habituales del restaurante. El viejo señor Peterson se quejaba de la respuesta del gobierno. La señora Williams lloraba por su sobrino que trabajaba en Manhattan, y el adolescente Jaque hablaba con dureza sobre lo que les haría a los terroristas si alguna vez los conociera. Sara escuchó todo, limpiando las mesas y rellenando las tazas cuando de repente dejó la cafetera y anunció a todo el comedor que se uniría al ejército. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su madre dejó caer un plato en la cocina. El señor Peterson se atragantó con el café. Incluso Jaque dejó de hablar con dureza y la miró con los ojos muy abiertos. Sara Martínez, la niña que saltaba ante los ruidos fuertes y se disculpaba por todo, hablaba de unirse al ejército. Su familia pensó que había perdido la cabeza. Su padre, un mecánico que había pasado toda su vida en su ciudad natal, no podía entender por qué su hija querría dejar todo atrás para ir a luchar en algún país extranjero. Su madre lloró durante días, rogándole a Sara que reconsiderara. Su hermano menor, Miguel, intentó hacerle entrar en razón, recordándole que nunca había estado en una pelea real, y mucho menos en una guerra. Pero Sara ya había tomado una decisión. Ella condujo hasta la estación de reclutamiento en el pueblo vecino, con las manos temblando mientras cruzaba las puertas. El reclutador, el sargento Johnson, era un hombre amable que había visto a muchos jóvenes pasar por sus puertas después del 11 de septiembre. Pero algo en Sara era diferente. Ella no estaba impulsada por la ira o la venganza como muchos otros. Cuando le preguntó por qué quería servir, ella simplemente dijo que quería ayudar a las personas que no podían ayudarse a sí mismas. Los meses que siguieron fueron un torbellino de preparativos. Sara entrenaba todos los días, corriendo kilómetros alrededor de su pequeño pueblo mientras los vecinos observaban desde sus porches, moviendo la cabeza confundidos. Practicó en el gimnasio local, aprendiendo a hacer flexiones y dominadas. Sus músculos le dolían de una manera que nunca antes había experimentado. La muchacha de voz suave que solía quedarse sin aliento al subir las escaleras se estaba transformando en algo más fuerte. El entrenamiento básico fue más difícil de lo que Sara hubiera imaginado jamás. Los sargentos de instrucción le gritaron. Sus compañeros reclutas dudaban de ella, y cada día traía nuevos desafíos físicos y mentales que la empujaban al límite. Ella llamó a casa llorando más de una vez, lista para rendirse y regresar a la seguridad del restaurante. Pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. Cada vez que quería renunciar, recordaba las caras de la gente que saltaba de las torres. Y encontró una fuerza que no sabía que tenía. Su transformación sorprendió a todos, incluida ella misma. La niña que solía disculparse por ocupar espacio estaba aprendiendo a mantenerse erguida, a hablar con autoridad y a superar el dolor y el agotamiento. Se destacó en áreas que sorprendieron a sus instructores, particularmente en el entrenamiento médico de emergencia. Sara descubrió que tenía manos firmes y una mente tranquila durante las situaciones de crisis, cualidades que resultarían invaluables en los años venideros. Después de completar el entrenamiento básico y el entrenamiento médico avanzado, Sara fue asignada a una base de operaciones avanzada en Afganistán. La realidad de la guerra la golpeó en el momento en que bajó del avión de transporte. El calor, el polvo,
El sonido constante de helicópteros y explosiones lejanas, la visión de soldados fuertemente armados moviéndose con propósito a través del recinto. Esto era lo más lejos que podía llegar del restaurante de su familia. Sus primeras semanas fueron abrumadoras. Sara trabajaba en las instalaciones médicas de la base, tratando todo tipo de heridas, desde leves hasta heridas de combate. Ella vio cosas que la perseguirían en sueños durante años. Pero también descubrió algo extraordinario sobre sí misma. En medio del caos y el peligro, cuando otros entraban en pánico, Sara se tranquilizó. Cuando traían a los soldados heridos gritando y sangrando, ella era la voz firme que los tranquilizaba mientras sus manos trabajaban para salvar sus vidas. Los demás médicos empezaron a notar algo especial en Sara. Ella nunca parecía congelarse bajo presión, nunca perdió la compostura, sin importar cuán mala se volviera la situación. Cuando las balas de mortero cayeron cerca de la tienda médica, ella continuó trabajando con los pacientes mientras otros buscaban refugio. Cuando un helicóptero se estrelló justo afuera del perímetro de la base, Sara fue la primera en correr hacia los restos mientras los demás todavía intentaban averiguar qué había sucedido. La noticia de la inusual calma de Sara bajo fuego se extendió por toda la base. Los soldados que inicialmente habían descartado a la tranquila muchacha de Texas comenzaron a buscarla cuando estaban heridos o asustados. Había algo en su presencia que hacía que la gente se sintiera más segura, más confiada de que todo estaría bien. Incluso los veteranos de guerra más curtidos se relajaban cuando Sara curaba sus heridas. Pero la verdadera prueba para Sara aún estaba por llegar. Ara Martínez hizo algo que los guerreros experimentados dirían más tarde que requirió más coraje del que jamás habían visto. Ella no solo corrió hacia el peligro. Ella corrió hacia allí mientras todos sus instintos le gritaban que buscara refugio y se mantuviera a salvo. El seal herido, el suboficial Davis, yacía detrás de un carro volcado en la plaza del pueblo. La sangre se acumulaba debajo del procedente de una herida en su pierna. Los combatientes enemigos estaban posicionados en las ventanas alrededor de la plaza, lo que hacía casi imposible que alguien pudiera llegar hasta él de manera segura. Sara evaluó rápidamente la situación y luego tomó una decisión que definiría el resto de la misión y toda su carrera militar. Sara estudió la plaza del pueblo durante 30 segundos, mientras su mente repasaba posibles maneras de llegar hasta el suboficial Davis. Todos los ángulos estaban cubiertos por el fuego enemigo. Cada ruta parecía un suicidio. Los demás miembros del equipo quedaron atrapados en posiciones defensivas, incapaces de proporcionar fuego de cobertura efectivo sin arriesgarse a provocar bajas civiles en las casas circundantes. Davis estaba perdiendo sangre rápidamente y su voz se debilitaba con cada llamado de ayuda. Entonces Sara se dio cuenta de algo que los demás habían pasado por alto. En el caos del tiroteo, se había iniciado un pequeño incendio en uno de los edificios, probablemente debido a una bala trazadora perdida. El humo comenzaba a extenderse por la plaza, aún no lo suficientemente denso como para proporcionar un verdadero ocultamiento, pero le dio una idea. Encendió la radio y le preguntó al capitán Michei si alguien tenía granadas de humo. La respuesta fue inmediata y negativa. En la prisa por empacar liviano para la misión, dejaron atrás la mayor parte del equipo no esencial. Pero Sara no había terminado de pensar. Había crecido en el garaje de su padre, viéndolo trabajar con motores y aprendiendo sobre combustión y química sin saberlo realmente. Miró sus suministros médicos y recordó algo de su formación avanzada en traumatología sobre procedimientos de emergencia. Sara abrió su paquete médico y sacó varios elementos que hicieron pensar al guardabosques más cercano que había perdido la cabeza por el estrés. Antiséptico a base de alcohol, cinta médica y una pequeña bengala de emergencia de su kit de supervivencia. Trabajando rápidamente, creó lo que cualquier experto en explosivos reconocería como un dispositivo de humo improvisado. No era militar, pero produciría suficiente humo para darle unos preciosos minutos de ocultación. La voz del capitán Michei resonó en su auricular, exigiendo saber qué estaba planeando. La respuesta de Sara fue tranquila y profesional.
Iba a crear una cortina de humo y cruzar la plaza para atender a Davis. Cuando Michelle comenzó a ordenarle que se quedara quieta, Sarah hizo algo que sorprendió a todos los que escuchaban en la radio. Ella le dijo a un capitán de los Navy SEAL de manera educada pero firme que ella era médica primero y soldado después, y que eso significaba que su deber era con los heridos sin importar el rango o las órdenes. Lo que ocurrió después se convirtió en materia de leyenda militar. Sarah encendió su dispositivo de humo improvisado y lo arrojó a la plaza. Luego inmediatamente encendió un segundo y lo arrojó en una dirección diferente. Mientras el humo comenzaba a elevarse a través del área abierta, respiró profundamente, dijo una oración rápida a cualquier ángel guardián que pudiera estar cuidando a los médicos locos y corrió hacia la zona de muerte. Los destellos de los cañones enemigos aparecieron en todas direcciones mientras los combatientes intentaban seguir su movimiento a través del humo. Sarah corría en zigzag, cambiando de dirección cada pocos pasos, utilizando todas las técnicas que había aprendido en el entrenamiento de combate. Las balas resonaron junto a sus oídos, levantaron tierra a sus pies y abrieron agujeros en las paredes a centímetros de su cabeza. Pero ella siguió corriendo, con su paquete médico rebotando en su espalda y concentrándose enteramente en alcanzar a la foca herida. Se zambulló detrás del carrito volcado justo cuando el humo comenzaba a disiparse, aterrizando con fuerza junto a Davis y comenzando de inmediato su evaluación. La herida era peor de lo que parecía en la radio. Una bala de alta velocidad le había destrozado el fémur y le había cortado la arteria femoral. Estaba entrando en shock y sin tratamiento inmediato, moriría en cuestión de minutos. Las manos de Sarah se movieron con eficiencia practicada, aplicando presión para detener el sangrado mientras simultáneamente iniciaba una vía intravenosa para reemplazar los fluidos perdidos. Davis estaba apenas consciente, murmurando algo sobre su esposa en casa, con los ojos desenfocados y vidriosos. Sarah le hablaba constantemente mientras trabajaba. Su voz era tranquila y tranquilizadora incluso cuando las balas enemigas continuaban cayendo sobre sus cabezas. El verdadero problema no fue tratar a Davis. Lo sacaron de la plaza con vida. Su cortina de humo improvisada le había dado tiempo para alcanzarlo, pero se estaba disipando rápidamente y no tenía forma de crear otra. Incluso si pudiera estabilizarlo temporalmente. Llevar a un hombre herido a través de terreno abierto bajo fuego enemigo era casi imposible. Fue entonces cuando Sarah tomó la decisión que le valdría un lugar en el folclore de las operaciones especiales. En lugar de intentar arrastrar a Davis de regreso a posiciones amigas, decidió mantener su posición y convertir el carro volcado en una estación de ayuda médica. Encendió la radio y con calma le informó al capitán Michelle que se quedaría con el SEAL herido hasta que terminara el tiroteo o hasta que la extracción pudiera llegar hasta ellos. La respuesta del líder del equipo SEAL fue inmediata y contundente. Le ordenó que retrocediera a una posición defensiva, dejando a Davis por el momento. La respuesta de Sarah fue igualmente inmediata y aún más contundente. Ella le informó que no había transportado 60 libras de equipo médico a través de las montañas solo para abandonarlo cuando alguien más lo necesitaba. Ella se quedaba y eso era definitivo. Lo que los cazas enemigos no podían saber era que su situación táctica acababa de cambiar drásticamente. En lugar de tener una foca herida atrapada en la plaza, ahora tenían una médica enojada que había decidido salvar una vida sin importar el costo personal. Sarah comenzó a trabajar con un enfoque y una determinación que impresionó incluso a Davis, quien estaba lo suficientemente consciente como para verla convertir su posición desesperada en algo parecido a una resistencia organizada. Sarah utilizó los suministros que le quedaban para crear un ocultamiento adicional alrededor de su posición. La cinta médica y la gasa se convirtieron en un camuflaje improvisado. Las botellas de antiséptico se convirtieron en generadores de ruido que podía lanzar para confundir a los tiradores enemigos sobre su ubicación exacta. Sus tijeras de trauma se convirtieron en una herramienta para cortar los lados de madera del carro para crear mejores puertos de disparo. La tranquila muchacha de Texas se estaba convirtiendo en una fortaleza de una sola mujer en medio de una zona de combate.
Los demás miembros del equipo que observaban desde sus posiciones alrededor de la plaza comenzaron a comprender que no solo estaban presenciando un tratamiento médico bajo fuego. Estaban viendo a alguien redefinir lo que significaba tener coraje bajo presión. Sara Martínez no solo estaba tratando a un soldado herido. Ella estaba haciendo una declaración sobre lo que creía y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para honrar esa creencia. Durante 20 minutos, Sara mantuvo esa posición detrás del carro volcado mientras el fuego enemigo continuaba rastrillando la plaza que los rodeaba. Había logrado estabilizar la condición de Davis, pero aún estaba crítico y necesitaba ser evacuado a un centro médico adecuado. El problema era que el tiroteo no mostraba señales de terminar y las municiones se estaban agotando en todo el equipo. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una voz gritó desde una de las casas que rodeaban la plaza, hablando en un inglés con acento pero claro. Un anciano afgano preguntaba si alguien necesitaba ayuda con los heridos. Sara y Davis se quedaron paralizados, sin saber si se trataba de una trampa o de una auténtica oferta de ayuda de un civil atrapado en medio de la batalla. La voz del capitán Michei llegó inmediatamente a través de la radio, advirtiendo a Sara que no respondiera, que podría ser un caza enemigo tratando de atraerlos a campo abierto. Pero Sara había pasado meses tratando a civiles afganos en las instalaciones médicas de la base. Y algo en la voz del hombre le recordó a los abuelos que le habían traído a sus nietos heridos para que los ayudara. Sus instintos le dijeron que era alguien que intentaba ayudar, no hacer daño. En contra de las órdenes directas, Sara llamó al hombre con las frases elegantes que había aprendido durante su despliegue. Ella le dijo que era médica y estaba tratando a un soldado herido y le preguntó si tenía suministros médicos o un lugar seguro donde trasladar al paciente. La respuesta llegó rápidamente. El hombre era un médico jubilado que había tratado a los aldeanos durante 30 años y su casa tenía suministros y una habitación segura lejos de los combates. Lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos los que lo presenciaron. El anciano médico, cuyo nombre era Abdul Rahman, salió a la plaza durante un tiroteo activo, llevando un paño blanco y moviéndose lentamente con las manos visibles. Los combatientes enemigos dejaron de disparar, aparentemente tan sorprendidos como todos los demás por la aparición de un civil desarmado en medio de la batalla. El doctor Rahman llegó a la posición de Sara y Davis e inmediatamente comenzó a examinar al seal herido con competencia profesional. Confirmó las decisiones de tratamiento de Sara y agregó su propia experiencia, produciendo suministros médicos desde su casa que eran mejores que algunos de los equipos del kit de campo de Sara. Trabajando juntos, lograron estabilizar aún más la condición de Davis mientras las balas ocasionalmente pasaban por encima. Pero el verdadero milagro fue lo que ocurrió cuando el doctor Rahman comenzó a hablar con los combatientes enemigos en posto. Sara no podía entender la mayor parte de lo que decía, pero su tono era autoritario, casi de regaño. Al parecer, el viejo médico estaba dando a los hombres armados una conferencia sobre los principios islámicos relativos al tratamiento de los enemigos heridos y la protección de quienes intentaban ayudarlos. Poco a poco, los disparos desde los edificios circundantes comenzaron a disminuir, sin detenerse del todo, sino volviéndose más esporádicos, más cautelosos. Los combatientes enemigos aparentemente estaban escuchando las palabras del anciano médico y reconsiderando sus tácticas. Sara se encontró en la surrealista situación de tener que tratar a un soldado estadounidense herido mientras un médico afgano discutía sobre ética islámica con combatientes talibanes en medio de una zona de combate. El capitán Michei aprovechó la pausa en la lucha para comenzar a reposicionar a su equipo para un avance coordinado para sacar a Sara y Davis de la plaza. Pero Sara tuvo una idea diferente. Hablando en voz baja con el doctor Rahman, ella preguntó si podía convencer a los combatientes de permitir un alto el fuego temporal para la evacuación médica. El médico asintió y comenzó otra conversación en pastún con los hombres en los edificios circundantes. La negociación que siguió no se parecía a nada que se encontrara en un manual de operaciones especiales.
Un anciano médico afgano estaba mediando entre los Navy SEALs y los combatientes talibanes sobre el tratamiento adecuado de los combatientes heridos. El doctor Rahman explicó a ambas partes que la ley islámica exige la protección del personal médico y de los soldados heridos independientemente del ejército al que sirvieran. También recordó a los estadounidenses que las tradiciones afganas de hospitalidad se extendían a cualquiera que viniera en busca de ayuda. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 10 minutos, el doctor Rahman anunció que los combatientes habían acordado un alto el fuego temporal para permitir que los estadounidenses heridos fueran evacuados. A cambio, los soldados estadounidenses se retirarían del pueblo sin perseguir a los combatientes talibanes, quienes también se marcharían pacíficamente. Sara miró la posición del capitán Michei y pudo verlo sacudir la cabeza con incredulidad. El alto el fuego se mantuvo mientras Sara y el doctor Rahman trabajaban juntos para preparar a Davis para el transporte. Utilizando una puerta de madera de la casa del médico como camilla improvisada, lo trasladaron a una posición desde donde pudieran evacuarlo con seguridad. Los demás miembros del equipo salieron de sus posiciones defensivas con cautela, con las armas listas pero sin apuntar activamente a los combatientes enemigos que también estaban empezando a retirarse de sus posiciones. Mientras el helicóptero de evacuación médica se acercaba a la aldea, Sara se encontró conversando con el doctor Rahman sobre sus experiencias compartidas al tratar a soldados y civiles heridos. A pesar de la barrera lingüística y las diferencias culturales, se entendían de maneras que trascendían la política y la guerra. Ambos habían elegido dedicar sus vidas a curar en lugar de dañar, y ambos habían arriesgado todo para salvar a alguien que necesitaba ayuda. El aterrizaje del helicóptero marcó el final del tiroteo más extraño que cualquiera de los soldados estadounidenses había experimentado jamás. Mientras subían a Davis al avión, él agarró la mano de Sara y le agradeció por negarse a dejarlo atrás. Sus palabras eran arrastradas por los analgésicos, pero su significado era claro. Su decisión de cruzar aquella plaza bajo fuego le había salvado la vida. El capitán Michei se acercó a Sara mientras se preparaban para abordar el helicóptero de extracción. Su expresión era ilegible mientras miraba al joven médico que desobedeció sus órdenes directas y de alguna manera convirtió un desastre táctico en una misión exitosa. Sara se preparó para la disciplina, esperando consecuencias por su insubordinación durante las operaciones de combate. En cambio, el capitán Michei hizo algo que sorprendió a todos, incluido él mismo. Se quitó el tridente de operaciones especiales, el símbolo que lo marcaba como uno de los guerreros de élite de Estados Unidos, y se lo entregó a Sara. Le dijo que lo que ella había hecho en esa plaza requería más coraje que cualquier cosa que hubiera visto en 15 años de operaciones de combate, y que se había ganado el respeto de todos los operadores de su equipo. La noticia de lo ocurrido en la aldea afgana se extendió entre los militares más rápido que un reguero de pólvora. En cuestión de días, Sara se encontró siendo convocada a reuniones con oficiales que nunca imaginó que conocería, respondiendo preguntas sobre su proceso de toma de decisiones y el alto el fuego sin precedentes que había ayudado a negociar. Algunos comandantes elogiaron su iniciativa y coraje, mientras que otros cuestionaron si un médico debería haber desobedecido órdenes directas, independientemente del resultado. La historia se complicó cuando los investigadores militares intentaron escribir su informe oficial. ¿Cómo se documenta un tiroteo que terminó con un anciano médico afgano mediando entre las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses y los combatientes talibanes? ¿Cómo se explica que un médico haya caminado hacia el fuego enemigo y de alguna manera haya convencido a todos de que dejaran de disparar el tiempo suficiente para salvar vidas? La versión oficial fue depurada y simplificada, pero la historia real sobrevivió en las conversaciones de los soldados que entendieron lo que habían presenciado. El suboficial Davis se recuperó por completo y regresó al servicio activo 6 meses después. Su primera acción fue solicitar una reunión con Sara para agradecerle adecuadamente por lo que había hecho. Cuando se conocieron en la base médica donde ella todavía estaba prestando servicio, Davis trajo algo que dejó a Sara sin palabras. Una carta de su esposa y sus hijos agradeciendo a la mujer que había traído a casa con vida a su esposo y padre.
La carta estaba escrita a mano por un niño con dibujos de crayones de monigotes que supuestamente representaban a Sarah rescatando a Davis de los malos. Su hija de 6 años había dibujado a Sarah con alas de ángel, lo que hizo llorar al duro médico por primera vez desde el tiroteo. Davis le dijo que su familia ahora la consideraba parte de su familia extendida y que siempre tendría un hogar con ellos donde quiera que terminaran destinados. Pero el verdadero impacto de las acciones de Sarah se hizo evidente cuando otros equipos de operaciones especiales comenzaron a solicitarla específicamente para sus misiones más peligrosas. Se había corrido la voz entre la comunidad militar de élite de que había un médico que no abandonaría a los soldados heridos independientemente de la situación táctica. Las unidades que se preparaban para operaciones de alto riesgo querían a alguien que supieran que correría hacia el peligro en lugar de alejarse de él. La siguiente gran misión de Sarah llegó 3 meses después, cuando un equipo de reconocimiento de la Marina necesitó apoyo médico para una operación de rescate de prisioneros en un bastión talibán. El perfil de la misión era similar a su experiencia anterior. Alto riesgo, copias de seguridad limitadas y una gran posibilidad de que las cosas salgan mal rápidamente. Pero esta vez los líderes del equipo le dieron instrucciones diferentes. En lugar de tratarla como un elemento de apoyo que se quedaría hasta que fuera necesario, la incluyeron en la planificación táctica primaria. Querían su opinión sobre posibles bajas, rutas de extracción para el personal herido y planes de contingencia si la evacuación médica era imposible. Sarah se encontró siendo consultada por oficiales de la Marina que inicialmente se habían mostrado escépticos acerca de trabajar con un médico del ejército, especialmente uno que se había ganado su reputación desobedeciendo órdenes. La información de la misión reveló que había rehenes estadounidenses retenidos en un recinto rodeado de viviendas y negocios civiles. La inteligencia sugirió que los cautivos estaban heridos y necesitarían atención médica inmediata una vez rescatados. El equipo táctico se encargaría de la lucha, pero Sarah sería responsable de mantener con vida a cualquier persona el tiempo suficiente para poder llegar a instalaciones médicas adecuadas. Todo en esta misión parecía diferente a las experiencias anteriores de Sarah. Los marines la trataron como un miembro más del equipo, en lugar de como personal de apoyo adjunto. Buscaron su consejo, escucharon sus sugerencias e incorporaron su experiencia médica en su planificación táctica. Se dio cuenta de que su reputación había cambiado fundamentalmente la forma en que los soldados de élite veían sus capacidades. La inserción se realizó perfectamente y el equipo alcanzó el compuesto objetivo sin ser detectado. Sarah se posicionó en un lugar donde pudiera responder rápidamente a las bajas amigas o a los rehenes liberados que necesitaban atención médica inmediata. A través de su equipo de visión nocturna, observó a los marines moverse con precisión silenciosa hacia el edificio donde se creía que estaban retenidos los rehenes. La operación de rescate duró menos de 10 minutos, pero esos 10 minutos pusieron a prueba todas las habilidades que Sarah había desarrollado como médica de combate. Los rehenes estaban en peores condiciones de lo que sugería la inteligencia. Sufrían desnutrición, deshidratación y heridas propias de su cautiverio. Sarah se encontró tratando a 3 contratistas estadounidenses que habían estado desaparecidos durante 2 semanas, y todos requerían diferentes tipos de atención de emergencia simultáneamente. Lo que hizo que esta misión fuera notable no fue el combate, que fue breve y decisivo, sino el desempeño de Sarah bajo presión mientras trataba a múltiples pacientes críticos, trabajando con una linterna en un edificio dañado mientras afuera continuaban los disparos esporádicos. Logró estabilizar a 3 rehenes gravemente heridos y prepararlos para la evacuación. Sus manos se movían con precisión segura. Su voz se mantuvo tranquila y tranquilizadora y sus decisiones médicas fueron impecables. El líder del equipo de la Marina, el capitán Rodríguez, observó a Sarah trabajar y luego dijo que nunca había visto a nadie manejar casos de traumas múltiples con tanta serenidad en condiciones de combate. Ella no solo estaba tratando lesiones. Ella dirigía una sala de emergencias móvil en medio de una zona de combate, tomando decisiones de vida o muerte mientras las explosiones sacudían el edificio que los rodeaba.
La fase de extracción presentó nuevos desafíos cuando uno de los rehenes sufrió un paro cardíaco mientras se preparaban para trasladarlo a la zona de aterrizaje. Sarah tomó la decisión instantánea de comenzar la RCP mientras los marines llevaban la camilla del paciente, realizando compresiones en el pecho mientras caminaban por un terreno accidentado en la oscuridad. Su determinación de seguir luchando por la vida de ese hombre inspiró a todo el equipo a esforzarse más, moverse más rápido y arriesgarse más para llevarlo a recibir atención médica avanzada. Llegaron al helicóptero de extracción justo cuando Sarah logró restaurar el pulso a los rehenes. Mientras el personal médico se hacía cargo de su atención, Sarah se desplomó contra el mamparo del avión. Agotada pero satisfecha de haber dado todo lo que tenía para salvar 3 vidas. El capitán Rodríguez se sentó a su lado y dijo algo que permanecería con Sarah por el resto de su carrera militar. No solo se salvan vidas, Martínez. Muéstranos al resto de nosotros lo que significa nunca rendirse. La exitosa misión de rescate agregó otro capítulo a la creciente leyenda de Sarah dentro de la comunidad de operaciones especiales. Pero lo más importante es que confirmó algo que había empezado a sospechar sobre sí misma. Había encontrado su verdadera vocación en las situaciones más peligrosas y exigentes que el ejército de Yadet podía ofrecer. El último despliegue de Sarah cambió todo lo que ella creía saber sobre el coraje, el sacrificio y lo que significa servir a algo más grande que uno mismo. Después de 18 meses de operaciones de combate, se había convertido en algo único en el ejército. Un médico cuya reputación trascendía las ramas de servicio y las estructuras jerárquicas. Cuando el Pentágono necesitó a alguien para la misión de apoyo médico más sensible de la guerra, Sarah Martínez fue la elección unánime. La reunión informativa sobre la misión tuvo lugar en Dupal, una sala llena de generales, coroneles y oficiales de inteligencia cuyos nombres aparecían en documentos clasificados en lugar de registros públicos. El objetivo era un prisionero de alto valor que había sido capturado con información crucial sobre ataques terroristas planeados. El problema fue que había resultado gravemente herido durante su captura y necesitaba una cirugía de emergencia para sobrevivir lo suficiente para el interrogatorio. El centro médico donde se encontraba detenido fue atacado, quedando solo con equipo básico y sin cirujanos cualificados. Sarah sería incorporada a un pequeño equipo de seguridad para realizar una cirugía que salve vidas en condiciones de combate y luego permanecería con el paciente hasta que pudiera ser transportado de manera segura a un hospital adecuado. La misión fue clasificada al más alto nivel y el fracaso no era una opción. Sarah pasó 2 semanas en entrenamiento quirúrgico intensivo, trabajando con médicos militares para aprender procedimientos que nunca había realizado antes. Las lesiones de la paciente requerían habilidades que iban más allá de su entrenamiento como médica de combate. Pero no había tiempo para encontrar un cirujano calificado dispuesto a trabajar en una zona de combate activo. Tuvo que aprender técnicas quirúrgicas avanzadas en días en lugar de años. Guiada por médicos que se ofrecieron voluntariamente a enseñarle todo lo que pudieran en el tiempo limitado disponible. La inserción fue diferente a todo lo que Sarah había experimentado antes. En lugar de llegar con un equipo completo de operaciones especiales, se encontró acompañada solo por 4 operadores de Delta Force cuyo trabajo era brindar seguridad mientras ella trabajaba. El centro médico era un hospital parcialmente destruido en una zona disputada donde las fuerzas enemigas lanzaban ataques regularmente. Trabajar allí significaba aceptar que el combate podía estallar en cualquier momento. La primera visión que Sarah tuvo del paciente la sorprendió más de lo que esperaba. A pesar de ser un objetivo terrorista de alto valor, era más joven de lo que ella había imaginado, probablemente no mucho mayor que su hermano Miguel en casa. Sus heridas eran graves. Hemorragia interna, órganos dañados y complicaciones derivadas de una infección que se había producido durante el transporte. Sin una cirugía inmediata, moriría en cuestión de horas. Instalar un quirófano en un hospital dañado mientras se oían disparos a lo lejos fue la experiencia más surrealista de la carrera militar de Sarah. Trabajó con un equipo que era funcional pero lejos de ser ideal.
Con la ayuda de un médico local que hablaba inglés limitado mientras los operadores de Delta Force mantenían la seguridad alrededor del edificio, todo en la situación era improvisado y peligroso. La cirugía duró 4 horas durante las cuales fuerzas enemigas atacaron el hospital 2 veces. Cada vez que Sarah continuaba operando, su equipo de seguridad luchaba por mantener a las fuerzas hostiles alejadas del área médica. Sus manos permanecieron firmes mientras las explosiones sacudían el edificio. Su enfoque nunca se desvió del paciente que necesitaba sus habilidades para sobrevivir. El médico local que la atendió dijo más tarde que nunca había visto a nadie mantener tanta concentración en condiciones imposibles. Lo que sucedió durante esas 4 horas se convirtió en el momento decisivo de la carrera militar de Sarah, aunque la historia completa permanecería clasificada durante años. Trabajando sin el equipo adecuado, bajo fuego enemigo y con asistencia limitada, realizó procedimientos quirúrgicos que salvaron la vida de alguien que había planeado matar a civiles estadounidenses. Su dedicación al juramento hipocrático trascendió la política, la nacionalidad y los sentimientos personales hacia su paciente. El paciente sobrevivió, se recuperó y finalmente proporcionó información que evitó varios ataques terroristas. Pero la contribución de Sarah fue más allá del éxito médico. Su profesionalismo y dedicación al tratar a un combatiente enemigo se convirtieron en un poderoso símbolo de los valores militares estadounidenses. Incluso los soldados que cuestionaron las implicaciones políticas de la misión respetaron el compromiso de Sarah con su juramento médico. El incidente que hizo a Sarah legendaria entre las fuerzas de operaciones especiales ocurrió durante el periodo de recuperación del paciente. Los combatientes enemigos lanzaron un gran asalto al hospital. Decidida a rescatar a su líder o impedir que proporcionara más información, Sarah se encontró en la imposible posición de proteger a un paciente que también era un prisionero valioso. Mientras el combate se desataba en todo el edificio, cuando los combatientes enemigos llegaron a la sala médica, Sarah tomó una decisión que sorprendió a todos los que la presenciaron. Se colocó entre los atacantes y su paciente, con el arma desenfundada, y anunció en un mensaje entrecortado que cualquiera que quisiera hacerle daño a su paciente tendría que pasar primero por ella. La visión de un pequeño médico estadounidense haciendo guardia junto a un líder enemigo mientras los disparos resonaban a su alrededor se convirtió en una de las imágenes más poderosas de toda la guerra. Los operadores de Delta Force que fueron asignados para proteger a Sarah dijeron más tarde que nunca habían visto algo parecido a su desempeño durante ese tiroteo final. Ella alternaba entre brindar atención médica a sus pacientes y ayudar a defender su posición, pasando sin problemas de médico a soldado y viceversa según lo exigiera la situación. Su valentía bajo fuego impresionó incluso a los veteranos de operaciones especiales más experimentados. Cuando finalmente llegó la extracción, Sarah había estado despierta durante 36 horas seguidas, realizando la cirugía, brindando cuidados postoperatorios y ayudando a combatir múltiples ataques a su posición. Mientras cargaban a su paciente en el helicóptero de evacuación médica, Sarah se desplomó por agotamiento, pero no sin antes asegurarse de que estuviera debidamente asegurado y recibiera la atención apropiada durante el transporte. La ceremonia de entrega de medallas tuvo lugar 6 meses después de que Sarah regresara a Estados Unidos, pero casi no asistió. La tímida muchacha de Texas que se unió al ejército después del 11 de septiembre se había convertido en alguien que prefería la acción al reconocimiento, el servicio a los discursos. Cuando finalmente aceptó sus condecoraciones, lo hizo vistiendo el uniforme que había usado en Afganistán con el tridente de operaciones especiales que el capitán Michei le había dado después de ese primer tiroteo en la aldea. La carrera militar de Sarah la había transformado de una tranquila camarera de restaurante a alguien cuyo coraje inspiraba a los soldados más elitistas del ejército estadounidense. Pero quizás lo más importante es que le había demostrado que la gente común es capaz de hacer cosas extraordinarias cuando decide que algunos principios merecen cualquier sacrificio.